Eran ya pasadas las 11 de la noche. Pedro caminaba en aquel camino oscuro porque la ciudad había padecido de un déficit energético. Caminaba apresurado porque le daba miedo no ver los pasos ni lo que estaba pisando. De momento, escucha una voz: detente. Pedro se detuvo, miró hacia un lado y hacia otro. ¿Quién habla?, preguntó. Soy el temor, respondió aquella voz que no sabía de dónde venía. Pedro, asustado, vuelve y pregunta: ¿quién habla? No es un juego. ¿No ves que no hay luz? ¿Acaso pretendes asustarme? Soy el temor, respondió aquella voz. Soy aquello a lo que más tú temes. Pedro comenzó a pensar en su cabeza quién podría ser aquella persona que le hablaba, de la cual no podía alcanzar a ver su rostro ni absolutamente nada. Pero también empezó en su cabeza a pensar en todo aquello a lo que le temía. Temía ser abandonado, le temía a un cuchillo, a un arma, le temía a no ver más a sus hijos, temía no ver más a su padre, le temía tantas cosas que empezó a pensar en su cabeza y a alimentar aquella voz que, aunque no sabía de dónde venía, estaba cumpliendo con el objetivo de asustar a Pedro. De repente, Pedro pensó en algo. Siempre traía consigo un palo para tocar el suelo y recordó que en la parte trasera de su pantalón, en el bolsillo, traía un encendedor. Entonces, con aquel palo que ya estaba seco y ese encendedor, intentó hacer fuego. Fue dándole y dándole aquel madero en la punta hasta que una pequeña llama encendió. Cuando aquella pequeña llama encendió, entonces se hizo la luz. Y al hacerse la luz, vino la presencia de aquella semilla que había sido sembrada en Pedro cuando era niño. Instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. A pesar de que el camino hoy estaba oscuro, entonces Pedro se alzó la voz y dijo: escucha bien, temor, a ti te hablo, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces aquella voz gritó en un espantoso suspiro: ¡no! Y se sintió que se alejó. Pedro continuó su camino. Nunca supo quién fue o qué fue aquello que intentó espantarlo aquella noche. Lo que sí supo es que Jehová, así como prometió a Josué ir con él a donde quiera que fuese, esa noche estuvo con Pedro. Pedro llegó a su casa, abrazó a su familia y les dijo algo. Les dijo: cuando tengan temor, siempre piensen en no alimentarlo, sino en terminar de liquidarlo. Piensen siempre en la palabra de Dios, porque esa nunca falla y siempre nos acompaña ahí donde quiera que vayamos. Esa fue la lección de Pedro para sus hijos aquella noche. Y sus padres, que estaban en la cocina con una vela, miraron a Pedro y sonrieron, porque a pesar de que Pedro había estado distante, la semilla que había sido sembrada en él había dado frutos y sus padres lo sabían. Así también, tu Padre que está en el cielo sabe que hay una semilla sembrada en ti, que esa semilla dará frutos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo. Amén.